Buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones. Estamos aquí desde mi escudo. Hoy tengo un invitado especial para arrancar este ciclo que se va a llamar Los Desprendimientos. Nos van a ver ahí, pero usted escúchenos, que es más importante que vernos, es más importante lo que vamos a decir. Más importante que nuestras caras es lo que vamos a decir. Así que estamos en este ciclo, este programa que se llama En Todo Tiempo, transmitido de acá desde mi escudo, que tengo cobertura SEM, estamos acá en Avenida Italia 3811. Y empieza este ciclo que se llama Los Desprendimientos, las cosas que nos tenemos que sacar. La verdad. Hoy vamos a hablar de los despojos voluntarios, de las cosas que voluntariamente nosotros nos sacamos. Wow. No nombramos ministerios, no nombramos personas, estos son testimonios personales. Así que si se va a quedar ahí escuchando, no entramos en esas controversias. Sí. Vamos a hablar de lo que nosotros tuvimos que desprendernos personalmente. Tremendo. Porque del otro se encarga el Señor. Exacto. Porque hay cosas que al Señor en nuestra vida no le va a gustar, y como sabe o ve o nos conoce que de repente no nos vamos a poder desprender de eso, Él ya baja el hacha y lo saca. No nos da mucho tiempo a que lo meditemos, si lo queremos dejar, no lo queremos dejar, el Señor viene ahí, saca, corta, saca, circuncida. Sí, ahí, opera, de una. Pero hoy vamos a hablar de eso. Quiero primero que nada arrancar con la palabra que va a basar este ciclo, que está en Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Vamos a empezar con el maestro. Gloria. ¿De quién vamos a hablar si no? ¿A quién vamos a poner como base, como ejemplo, si no vamos a poner a Jesucristo? Porque nunca nadie va a poder despojarse de lo que Él se pudo despojar. Nunca vamos a poder igualar su desprendimiento con la prontitud que Él se desprendió de muchas cosas, y muchas cosas le fueron despojadas. Él se desprendió de su divinidad, su comodidad en el cielo, y vino acá a caminar entre nosotros. Tremendo. Y si nosotros no nos bancamos, no es fácil caminar entre nosotros. Imagínese, pobre Jesús, las que tuvo que padecer caminando entre nosotros. Total. Amén. Así que despojarse de su lugar para venir a caminar como hombre, a igualarse con nuestras circunstancias, fue un despojo tremendo, porque nosotros a veces no nos queremos ni despojar de cosas pequeñas, de cosas pequeñas, cuanto más Él que se despojó, como dice Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y una de las monedas que quiero mencionar ahora, que Jesús usó a lo largo de toda su trayectoria para pagar su ministerio, fue el despojo. Wow. Despojarse. Y otras moneditas que usó ahí recurrente fue la humildad. Wow. La humildad. Nadie que no tenga un corazón humilde puede despojarse. Wow. Entonces, si usted no es humilde, estamos en una sociedad que queremos acaparar casa, autos, ropa, marcas, los mejores lentes, vivir en los mejores barrios, queremos acaparar ministerio, que nuestra iglesia esté llena, Sí. queremos acaparar toda la oveja que anda suelta. Todo. Nosotros queremos acaparar todo, siempre, en una sociedad que queremos acaparar, y corremos atrás de tener más cosas. Y viene Jesús a la tierra despojándose de todo, enseñándonos que la humildad es una moneda que no podemos dejar de usar en todo nuestro ministerio. Porque aquel que no es humilde no se puede despojar de nada, ni siquiera puede callarse el que no es humilde, ni siquiera puede cerrar la boca el que no es humilde. Así que imagínese si habrá usado esa moneda Jesús a lo largo de todo su ministerio, la humildad. Tremendo. La humildad de servir, Tremendo. la humildad de despojarse, la humildad de callarse, la humildad de decir, se llevaron mis ropas, bueno, que se las lleven. No abrió su boca, dijo, ¿no? No dijo nada. Quieren mi vida, bueno, les doy mi vida. No retuvo nada. Y a veces usted no quiere prescindir ni de su siesta, no quiere prescindir de su hora de gimnasio, no quiere prescindir de dejar de comprarse algo
por el bien del ministerio. Estamos hablando a un nivel ministerial. O sea, Exacto. no estamos hablando para la persona que se congrega, que tiene otros niveles de despojo. Estamos hablando al nivel ministerial. Exacto. Al que tiene el llamado, al que dijo, bueno, yo sé que soy pastor, yo sé que soy evangelista, yo sé que soy apóstol, yo sé que soy un líder, yo sé que tengo que... Ese que el Señor ya apartó para servirle, que ya está etiquetado siervo, que ya viene con el propósito de servir. Si bien todos servimos, pero estamos hablando de aquellos que están llamados, los escogidos, los sellados. Están caminando. Sí, bueno, te lanzo una palabra, bueno, vas a ser pastor. Vas a ser pastor. Acá como lanzamos a Jessica la otra vez. Vas a ser pastora, Jessica. Casi se nos desmaya. Bienvenida, Jennifer. Te mandé la invitación del evento de Mujeres del Sábado. Te esperamos, te extrañamos, te amamos. Bendiciones. Voy a presentar a mi acompañante de hoy. Un placer, el pastor Robert Godoy. Le voy a dejar que él se presente su ministerio, de sus direcciones, de sus altares, que la gente pueda conocer su obra, que es importante. Y después hablamos del resto. Bueno, mi nombre, primero agradecido por esta invitación, contento de estar en este lugar, bienvenido a todos los que están y compartan para que otros puedan llegar también lo que hoy vamos a estar acá compartiendo con la pastora Ana. Soy el pastor del Ministerio Apostólico y Profético Monte Oreb y estamos bajo la visión de Altar de Fuego. Estamos trabajando en Cuba y estamos trabajando en Las Piedras, sosteniendo una obra preciosa que viene creciendo poco a poco y nos estamos despojando, nos estamos dejando de todas aquellas cosas que no nos dejaban crecer, que no nos dejaban avanzar. Amén, así que contentos de poder estar esta tarde aquí con ustedes compartiendo este tiempo, que sé que Dios nos va a hablar primeramente a mí porque vine con ese anhelo y con ese deseo de, creo que día a día y hasta el día que nos vayamos nos vamos a tener que estar despojando. Y solamente quiero hacer un comentario, es que he visto desde el Congreso la prédica de la pastora Ana Carril y me llamaba mucho la atención de las monedas. Amén, porque cada uno de nosotros tenemos una moneda y la verdad que una de las monedas, que no lo voy a hacer ahora, que cuando me lo permitan lo voy a hacer, lo voy a compartir, pero hablaba de lo que es la realidad de que cada uno de nosotros necesitamos dar un pago, tiene un precio. Tiene un precio, evidentemente. Y una de las cosas que resaltó en el Congreso de ahí de Las Piedras, que está firmado en muchas partes, se llamó el precio del llamado, y ahí fue donde yo expuse esta plenaria, los desprendimientos. Ha sido recurrente en mi vida una moneda con la que yo he tenido que pagar siempre. Y una de las monedas que yo tuve que pagar fue la autosuficiencia, renunciar al que yo lo puedo todo, al que yo lo sé, a mis pensamientos, a creer que mis ideas son mejores que las de Dios, a sujetarme a sus planes, a sus visiones, a sujetarme a la corrección, a sujetarme a la autoridad, a ser obediente, porque a veces uno decimos soy obediente pero no me sujeto. Hay que sujetarse, hay que ser obediente. Entonces Dios siempre ha tratado conmigo en esa área, la de la sujeción. Y yo sé que muchos me han aconsejado, pastora, podés ministrar sola, podés. Y yo siempre digo lo mismo, yo me conozco. Me quedo quietita bajo la cobertura que estoy ahí del apóstol Daniel Menchaca, quietita ahí bajo su cobertura, porque él, cuando yo me quiera salir de mis líneas, y de la profeta Lourdes Menchaca, cuando yo me quiera salir de mis líneas, ellos me van a saber traer nuevamente, me van a saber alinear, porque uno cuando no tiene costados, claro, y no tiene lugares donde que le determinen el caminar, uno puede desviarse fácilmente y explayarse, o cuando uno no tiene a alguien que Jesús tenía a su padre acá en la tierra. Exactamente. Muchos queremos caminar sin sujeción, pero Jesús caminó con su humildad, sujeto al Padre, al plan del Padre. Amén. Porque ni siquiera era su plan, era el plan del Padre, y él lo ejecutó tal cual el Padre. Hasta cuando los momentos se pusieron difíciles, Jesús fue despojándose y pudo entrar en esa obediencia, en esa sujeción, a través de la humildad, que es tremendo.
tremendo, como Jesús pagó siempre con humildad, sí. Todo lo que el Padre decía, sí, amén, y vamos adelante y sigamos con el plan. Una de las cosas importantes que marcaba era que muchos se preguntan si Jesús tuvo alguna ventaja de nosotros, ¿verdad? Si Jesús tuvo algún privilegio más que nosotros, pero dice él, como dice la palabra que tú bien traías, que él se despojó de su condición y viniendo en condición de hombre, o sea, se despojó de todo. Y muchas veces escuchamos, ¿verdad?, muchas personas que nos dicen, no, porque nosotros no podemos, porque nosotros no nos da, porque nosotros... Entonces, lo que vino a hacer Jesús, a mostrar que en verdad sí podemos. Sí se puede. Y dijo él también, ¿no?, que aún cosas mayores que las que él hizo, nosotros podríamos hacer. Entonces, tenemos despojándonos, exactamente, y como hablaba la pastora recién, en sujeción y en obediencia. Los llaneros solitarios no crecen, no prosperan, lamentablemente, porque necesitamos tener esos cordones que nos lleven, amén, a decir, bueno, esto por acá no va, amén. Así que es muy importante eso. ¿De cuántas cosas nos hemos despojado? Nuestros hijos, de muchos familiares, de cosas que nos gustan, de cosas que nos atraen, de cosas que nos llevaban muchas veces a pecar. No tuvimos que... Porque es fácil decirle, como le dijo, vete. Dios le dijo a Abraham, vete. Claro. Y parece facilísimo. Deja tu casa, tu costumbre, deja tus almuerzos, deja tu mesa, deja de juntarte con los que murmurabas, con los que criticabas, deja de juntarte con aquellos que salías con planes. Sí. Despojate de todo eso. Parece fácil que Abraham saliera de su tierra sin ver. Sin ver, porque no le dijo ni a dónde. Porque ahora uno tiene un panorama, después, como me decía la pastora Lourdes, nosotros corremos con una ventaja ahora. Nosotros ya vimos que Abraham obedeció y vino recompensa, pero Abraham no sabía. Ya vimos que muchos pasaron dificultades y tuvieron el beneficio, y hoy están ahí en el capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe. Ahora lo vemos, vemos que Pablo, después de todas las peripecias que pasó hambre, que fundó iglesia, que vino, que trajo, que llevó, ahora tenemos un Nuevo Testamento que la mayor parte es escrito por él. Pero ahora corremos con una ventaja, ya conocimos a un Jesús crucificado, resucitado y vivo. Tremendo. Pero los que no corrieron con esa ventaja, hay que ponerse en el lugar de Abraham. Vete de tu casa, tu parentela, tu costumbre, de lo que acostumbraba a comer los domingos, de lo que comenzaba a hablar, de la manera de vivir. Vete, que ni siquiera sabía dónde. Qué fácil es decir, andate, deja a tus hijos, deja a tu familia, deja a tus parientes, tu barrio, tu casa. De decir, a la tierra que yo te mostraré sin ver. Porque después la fe, la certeza de lo que nosotros esperamos, pero es la convicción de lo que nosotros aún no vemos, no entendemos. Pero tenemos los ejemplos ahora. Exacto. Ahora pero Abraham no tenía. Y yo escuchaba algo que decía, del padre de la fe, Abraham. Sí. Amén. Porque él fue obediente, no veía nada, no entendía nada, pero él hizo caso al Señor. Por eso Dios lo llamó el papá de la fe. Amén. Por eso, qué importante es que nosotros hoy tenemos esos ejemplos, como bien decís, pastora, de decir, bueno, vamos caminando por este lugar, no veo nada, Señor, pero tu palabra y tus hijos caminaron por ahí, yo voy a caminar. Deja esto que te doy algo mejor. Yo renuncié a mi profesión, yo me venía de la temporada de Punta del Este y orando ese día había firmado el contrato de este local por internet. Ahora se puede hacer cualquier cosa por internet con las firmas virtuales. Había firmado desde allá el contrato de este lugar. Pero el Señor, yo creí que iba a poder seguir trabajando de cocinera, mi profesión, iba a seguir ganando dinero como ganaba, pudiendo hacer temporadas, ya había arreglado todo con mi patrona, pero yo te doy el domingo y te venís el martes y viajamos, y si no podés venirte, yo pongo el chofer a tu disposición, que te trae, que te lleva, que no sé qué, vamos a arreglar todo. Y ella me dice, ese no es mi plan. Claro. Ese no es mi plan. Acá el uniforme no va más, me dijo.
y ahí tuve que quemar mi uniforme de cocinera, porque si me lo traía iba a ser una tentación. Me lo iba a probar a recordar, entonces lo tuve que quemar. ¿Cómo fue? Me fui al parrillero y allí donde había hecho tantos asados y había recibido tantos aplausos, me tuve que despedir de una profesión que el Señor ya sabía que le iba a hacer competencia. Dice que Eliseo quemó el arado. Sí. Amén, por el llamado. Él quemó lo que estaba haciendo, desechó lo que estaba haciendo, se despojó de su vida. ¿Y cómo extraño mis ollas? ¿Cómo extraño la cocina, los hornos, la adrenalina? Pero el Señor sabía que mi profesión en algún momento a mí me iba a poder hacer descuidar la nueva profesión que es ser pastora y dedicarle el tiempo completo. Entonces, a veces ya es fácil, como la gente vio a Abraham, que fue de una religión politeísta pasar a un solo Dios. Tremendo. Porque esos fueron los cambios más grandes que hizo Abraham en su vida. De una religión politeísta, de creer en muchos dioses, pasó a escuchar la voz de un solo Dios, creer en un solo Dios y darle gracias a todo a un solo Dios. Wow. Ese fue el proceso más grande. Como nosotros tuvimos que dejar el banco, la tarjeta, tuvimos que dejar la tía del préstamo, tuvimos que despojarnos de tantas cosas que eran pilares en nuestra vida. Yo recuerdo, pastor, mi profesión era mi pilar económico. Ahora manejate. Ahora manejate. Yo recuerdo un día que llegué a la puerta de un negocio, un empresario que estaba muy bien económicamente, y él me dijo: yo te necesito para trabajar, me dijo. Decime cuánto querés ganar y quiero que te encargues de mi empresa, te dejo mi negocio, hacete cargo vos, te pongo los empleados que vos necesites, decime cuánto querés ganar. Y en ese momento yo había sido llamado a la obra y yo quería servir a Dios, porque ¿qué pasaba? La plata, ya había tenido plata y esa plata a mí no me había llenado, pero la plata me buscaba. Te busca. Me buscaba, ¿verdad? O sea, busca. El despojo, ¿no? Y en ese momento lo que yo pude sentir en mi corazón era que estaba Dios ahí en el medio esperando mi decisión. ¿Cómo espera, no? Que uno decida. Porque Él no se va a meter donde no le llaman. Por eso el despojo de Jesús dice: voluntariamente Él se despojó de sí mismo. Tremendo. Y Él espera, hay cosas que Él espera, decisiones personales nuestras, como dejar una profesión, que es algo personal, Dios va a esperar, mudarnos, cambiar de casa, pulir nuestras amistades, nuestros hábitos. Hay cosas que Dios espera que nosotros las hagamos. En el llegado de los casos va Él a intervenir. Totalmente de acuerdo. Te quedaste ahí. Sí, y él no entendió nada. Como mi patrona que me sigue escribiendo, me dice: sigo sin entender a Ana María. Dice: ¿cómo la extraño? Ahora estaban en el invierno ahí en la casa y me dice: ¿sabe una cosa, Ana María? ¿Cómo la extraño? ¿Cómo la extraño? Usted me conocía todas mis mañas, mis manías, dice, y ahora tengo que andar colgando carteles por todos lados. Tremendo. Pero cuando yo le dije a él: digo, yo quiero servir a Dios, y meterme acá, estar en este lugar, lo que significa es que yo no puedo servir a Dios. Entonces yo te agradezco. Dice: pero mirá que lo arreglamos de alguna, como lo mismo que te pasaba. Sí, me decían a mí, arreglamos horario. Arreglamos horario de alguna manera, pero yo sabía que necesitaba la libertad para servir a Dios, necesitaba la libertad de salir, de estar preso del dinero, porque era lo que a mí me tenía preso. Una de las cosas que me tuve que despojar y depender de Dios, saber de que Él era el que me iba a prosperar, que si yo lo ponía en el primer lugar. Ese ¿verdad? paso que no vamos a decir que no tuvimos un poco de aprehensión, ¿no? Porque uno dice: bueno, ¿y ahora? Si yo acá en un mes y medio o en 2 yo gano lo que ganaría en un año, ¿cómo ahora voy a vivir mi vida sin esa solvencia económica? ¿Cómo voy a hacer? No solo eso, me pidió los ahorros para el ministerio. Claro, todo para él. Mire, mi plan era irme a vivir a Europa 3 meses, 6 meses. Ya teníamos todo arreglado con mi hermano. Yo me iba a alquilar un apartamentito allá en Tona, iba a viajar, iba a conocer París, iba a Londres, esto, lo otro, aquí, allá. Yo me dijo: no te prosperé para eso, no te bendije para eso. Ya tendrás tiempo, me dijo. Ahora tus recursos los necesito que los usen en el ministerio. Y están siendo usados en el ministerio, están a buen resguardo. Por eso a veces digo, yo en mi casa a veces no he tenido papel higiénico. No me da vergüenza decirlo, porque no lo he tenido por mal administrar mis bienes, sino por invertir en el reino del Señor.
Y te habrá pasado a veces de montones de cosas, de se van todos de vacaciones y vos te quedás en tu casa, y se van todos al shopping y vos te quedás en tu casa, y van todos y se compran la última campera y vos tenés que bancarte la 3 metros, y como yo recorriendo las ofertas del Indian a ver qué sale de oferta, y ahí le pego, y ahí sí, voy, paso y miro y digo, va, hoy sí, bajó. Y entonces se reía alguien que el otro día yo le decía, no sabes cuánto esperé que esa chaqueta bajara hasta que la encontré un día, prenda única, liquidación el día de la Unión SA, este es mi día, dije yo. Pero esas pequeñas cosas nosotros hacemos. Yo recuerdo que cuando me despojo de todo esto, yo miraba, siempre cuento lo mismo, yo quería un par de zapatos, porque los zapatos que tenía... Y no es que no lo podamos por pobreza, sino por la elección que hacemos. Exacto. Es la elección que hacemos. Recuerdo que yo quería un par de zapatos nuevos, y no me los podía comprar, porque lógicamente la economía estaba muy justa en ese momento. Y recuerdo que viene una hermana así y me dice, hermano, dice, yo tengo esto para usted. Me acordé de usted cuando me lo pusieron en mis manos, dice, y yo vi este zapato, me dice, yo sabía que era para usted. Y no pensé en nadie más, se lo traje. Me traje un par de zapatos, Callarel, no sé, un par de zapatos que valía, hermoso, que yo no lo podía comprar, hermoso. Y yo digo, ¿cómo Dios te provee cuando vos tomás la elección de servirle a Él y despojarte de todo para servirle a Él? Porque a veces no es que uno no haga cosas porque estemos empobrecidos o nuestra economía esté mal. Muchas cosas que no las hacemos, no quiero dar esa impresión de que el pastor somos pobres, no somos pobres, claro. Tenemos un Dios rico, tenemos un Padre rico en abundancia. El tema es que a veces nuestras prioridades económicas no son nosotros, no es nuestra casa, no es nuestras vacaciones, no es nuestra ropa, no es nuestra alacena ni nuestra alacena. La primera prioridad no es cuando cobramos la alacena, el diezmo es nuestra primera prioridad. Exactamente. El diezmo. Lo que el ministerio necesita, en mi caso, ¿qué pasa? Ahora se rompe una canilla, bueno, hay que reponer cosas que necesitarán los amigos, los ajenos, un montón de cosas, pero no es que tengamos escasez en nuestros hogares porque Dios no nos provea, claro que nos va a proveer. Claro. El tema es que tenemos prioridades ministeriales y ahí es donde nos despojamos de nosotros y volcamos en primer lugar. Porque mi escudo, como yo siempre les digo a las líderes, mi escudo no puede tener deuda, porque si mi escudo tiene deuda, va a venir las deudas sobre ellas. Yo no puedo tener deudas tampoco. O sea que yo me tengo que ajustar a vivir sin la deuda. Exactamente. Entonces, ¿de cuántas cosas nos despojamos para que en el bien del ministerio, de nuestro llamado? La obra continúe, exactamente. De nuestro llamado. Así que es importantísimo. Así que te despojaste igual que nosotros de mí en una parte económica. Tuviste que decir que no. Tuve que decir que no, pero... ¿Y alguna específica que vos hayas dicho? Sí, justamente. Una específica. Una de las cosas que creo que lo que más me ayudó a mí es desprenderme de la opinión ajena. ¿Cuánto pesa? Cuando dejé de depender de lo que los demás pensaban o opinaban de mí, fue como una explosión en mi vida personal, porque ahí comencé a vivir lo que él opina de mí, lo que a él le importa de mí, lo que verdaderamente porque yo le puedo mentir, puedo estar acá delante de ustedes y mentirles algo o querer aparentarles algo, pero él es el que me conoce y sabe. Y fue un antes y un después cuando vino eso. Y usted dirá, capaz que es una tontería, quizás no es muy importante, pero para mí fue un despegue, para mí fue un antes y fue un después, despegarme de lo que demás piensen de mí. No es importante lo que los demás piensen de mí, sino cómo yo me conduzco y cómo Dios me ve y qué es lo que Dios hace. Y cómo afecta a veces. Ayer, si bien más, hablaba con una persona que está pasando un proceso de lo que le está siendo afectada por la opinión. Digo, pero vos nunca vas a conformar a las personas, vos sos designada por Dios. A veces podemos cubrir lugares dentro de un ministerio porque nos precisan aquí o nos precisan allá, pero hay designaciones ministeriales que vienen de arriba, vienen de Dios. Exacto. Hoy te pueden pedir, bueno, cubrí este lugar, mañana cubrí el otro, pero hay una asignación que es del cielo, que vas a ser designada por Dios, que uno te tiene que preocupar lo que el otro piense, si estás capacitado o no estás capacitado. Porque esa asignación es del cielo y Dios ya te vio ir y ya te vio venir y ya te vio pecar y ya te vio equivocarte y ya te vio todo, pero cuesta
Porque Cristo cerró la boca muchas veces en ese aspecto. ¿Cuánto opinaron sobre el ministerio de Jesús? ¿Cuánto opinaron de todo lo que él hacía? A nadie conformaba la mayor parte de la gente. Exactamente. Era el hijo de Dios y no conformaba a sus mismos discípulos, ¿no? A su mismo, lo dejaron solo en la cruz. Tremendo. Ni siquiera lo vinieron a buscar para enterrarlo. Entonces, yo digo, bienvenida María Roncha, vamos a saludar a algunos. Bienvenida la pastora, donde hicimos el congreso. Bienvenida Jacqueline Soria. Algunos ya pasaron de largo, creo que vi a Ana de Medio por ahí también conectada. María Roncha, un abrazo grande. María, ¿cómo estás? Una bendición. Que estén conectados ahí. No es para convencer a nadie los procesos que nosotros hemos pasado, porque son procesos personales. Él vivió lo suyo, de repente coincidimos en algún proceso similar, pero cada uno va a vivir un proceso en Dios de despojo. Una de las cosas... Porque nada de lo que nosotros tenemos le sirve. Exacto. Y eso cuesta. Sí. Cuesta entender. A mí me costó entender que de lo que yo tenía y me había servido en el mundo, y me había servido para tener una buena profesión, y me había servido para sacar hijos adelante, me había servido para un montón de cosas, para capacitarme en el mundo y salir adelante en el mundo, a Dios no le sirve nada. Claro, tremendo. Nada de lo que uno trae. Por eso le dijo a Abraham, antes que estar peleando con Abraham de todo lo que vos tenés, Abraham, y todos los dioses, y tu familia, y tu costumbre, mejor, ¿sabes qué? Te arranco de ahí, vete de ahí. Entonces, trabaja mejor el Señor con nosotros cuando nos desprende, cuando nos despojamos voluntariamente de muchas cosas, porque si no, mientras nos despoja de esto, nos despoja de la manera de hablar, de la manera de pensar, de la manera de que actuamos. ¿Cuántas cosas tuvimos que dejar? ¿Cuántos años tuvo el pueblo de Israel caminando en el desierto porque no se querían despojar? No se querían despojar. Porque quizás les llevó todos los años que les llevó, porque no querían despojarse y querían volver atrás y querían volver a lo mismo cuando conocían y estaban conociendo la verdad. Porque nosotros creemos que a veces el ministerio, servite pastor, el ministerio, o sea, que estamos llamados a pastores y que vamos a vivir en abundancia y que todas las puertas se nos van a abrir y que nos va a ir bienvenido Berrueta, que todo nos va a ir bárbaro. Pero continuamente estamos siendo despojados. Exactamente. Continuamente. Jesús, si usted mira, desde que pisó, desde que nació, fue despojado de su familia. Yo el otro día miraba y analizaba la vida de Moisés. Fue abandonado, tuvo que ser adoptado. Cuando creía que todo estaba bien, creció en el palacio del faraón. Dios le creó una enemistad. Tuvo que matar a un egipcio. Eso fue una enemistad creada por Dios para que él se pudiera salir del palacio. Se fue al desierto 40 años, lo trajo de vuelta, lo llevó con el pueblo de Israel 40 años al desierto y ni siquiera alcanzó la tierra prometida. Wow. A lo último la y pierde. nosotros vislumbramos de repente un gran escenario, un gran ministerio, muchas luces, pantallas, alfombras, gente aplaudiéndonos, esperando que cuando entramos ya han orado, ya han alabado. Eso es irrisorio en nuestra vida. Sí. Porque Jesús no vivió nada de eso en la tierra. Vino despojado y se fue despojado. Entonces, Dios ha tratado mucho en mi vida con esto de... a veces me dicen, tenés 4 o 5 en mi escudo. ¿Y? ¡Wow! Jesús tenía 12, Gracias. sembró 500 y a la cruz estaba solo. Sí. O sea, que lo que el ojo físico pueda ver, el ojo humano pueda ver, vaya esto para que tenga que ir. reciba lo que póngase el poncho que quiera. Tengo 4, 5, 10, a veces tengo 20, a veces me quedo con 5 y hay un remanente permanente fiel en el ministerio. Pero Jesús, de los 12, uno lo negó, el otro lo traicionó. Y usted me quiere ver a mí rodeada de gente cuando Jesús caminaba solo. Exacto. Y cuando Jesús fue solo a la cruz. Wow. Entonces, ojo. No nos engañemos. No nos engañemos, que no venimos a ser llenos de aplausos. Y el ministerio, bueno, tengo otro programa que he preparado, lo que es la iglesia. Sí. No entremos en esos temas ahora. Pero continuamente estamos siendo despojados. Y yo he visto pastores que han tenido que vender el auto. Todo, sí. Hay que ha vendido su casa. Gente que ha tenido que vender todo lo de su casa para solventar un ministerio. Sí. Que han hecho montones de cosas
Y el Señor sabe que si me pide mi casa se la doy. Me pidió mi ahorro del banco para irme de viaje, no le voy a dar. Si me pide mi casa, eso sí, me llevo las mascotas. Las mascotas no, eso ya no está. Te dejo la casa. Pero aprendí a perder ese sentimiento de duelo por las cosas que tenía que despojarme. Hoy puedo decir que no tengo duelo por las cosas, y me voy a agarrar de un pasaje tremendo que de un pastor que tuve, que dijo Filipenses 3:8, y el día que yo se lo escuché decir a él, que él todo lo que había perdido lo tenía por basura, y yo me quedé pensando qué poco amaba las cosas. Sí. Era una oveja recién venida al reino, y yo me quedé pensando qué poco amaba las cosas que perdió entonces, o sea, porque si no le importa. Claro, es tremenda esa pregunta, ¿no? Y me quedé pensando hasta este congreso en la piedra, que el Señor me trajo este versículo y me hizo acuerdo de ese pensamiento mío. Y está en Filipenses 3:8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia de Jesucristo, mi Señor, o sea, nuestro Dios, ahora nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien servimos, Amén, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Wow. Y así dice la palabra: lo tengo por basura todo lo que perdí, si me ha ayudado a alcanzar a Jesucristo. Wow, es tremendo, tremendo. Pasaron años, mire que le estoy hablando. Por eso dice que la palabra que nunca caduca. Le estoy hablando alrededor, tal vez, estamos en el 25 y yo lo debo haber escuchado en el 2015, tal vez, una cosa así, 2014, 2015. Básicamente, sin exagerar, creo que 10 años el Señor me trajo la respuesta a eso que yo escuché que no entendí, y me dijo: ahora entendés. Ahora lo tengo por basura, la profesión que tuve que dejar, mis ahorros, lo tengo, mi tiempo, mis vacaciones, mis viajes, mis cosas, mi tiempo, mis pensamientos, porque una de las cosas a lo que yo renuncié que fue mi autosuficiencia, y la autosuficiencia está basada en el ego, en las opiniones que tenemos propias de nosotros mismos, en las capacidades que nosotros tenemos, resolutiva. Entonces yo tuve que renunciar a todo eso y decir: mis capacidades no le sirven para nada a Dios. ¿Para qué necesita mis capacidades? Si ni siquiera, a veces nos da algún talento, pero Él es fuente de sabiduría y Él lo tiene todo. ¿De qué le puede servir un pensamiento? Una idea nuestra, ¿de qué le puede servir? A veces me vienen con ideas acá, yo le digo: sí. Si Dios precisara esa idea, ya la había mandado. Las ideas nuestras a Dios, ¿qué lo van a sorprender? De ningún punto de vista. Tremendo. ¿Cuánto tiempo vamos, asistente? Porque tenemos nuestra asistente acá de producción, a Jessica. 31. ¿Cuánto? Pero sí, estamos re bien, recién vamos media hora, no se asuste. Vamos a ir, le voy a dejar al pastor que vaya redondeando, cerrando. Vamos a saludar a Ana Lara Ibáñez, vamos a saludar a Ana María Núñez, que fue los que veo por acá. Gracias por estar ahí. Sí, Hugo Berrueta, sí, que vi que anduvo de viaje, no sé por dónde, me parece que andaba en un congreso, no Colombia, sé. Ya, sí, Colombia. Bien, sí, lo vi de pasar, después lo busqué, no lo encontré. Yo iba a ir este año, pero como voy a Cuba, no tenía que elegir ir a uno de los dos lados, entonces bueno, estaremos orando para que te dejen volver. Sí, por favor, sí. Primero llegar, que cuesta bastante. Después salir de Cuba no es fácil. El Señor, bueno, abra las puertas para llegar, pero principalmente te tenga el aeropuerto despejado, sí, para volver. Para volver, exacto. Bueno, pastor, amada, doy la oportunidad de que vayas cerrando tus pensamientos, tu palabra, haciendo un redondeo, porque yo después tengo varios programas, sí, para seguir compartiendo. Tengo otra invitada el lunes que viene, tenemos la pastora Verónica para compartir este tema, y bueno, vamos a ir hablando a nivel pastoral, de seguir invitando, por lo menos hacer 3 o 4 programas con distintos pastores, distintos enfoques, pero en algo coincidimos, de lo que teníamos
nada le sirve al Señor, y hay despojos voluntarios, y son mejores, ¿no? Exacto. Es mejor despejarse voluntariamente. Te dejo cerrar, pastor. Bien, amado. Bueno, primero, gracias por la oportunidad, sí, estar ahí. Una vez más, a cada uno que están escuchando, que nos prestaron sus oídos por unos minutos. La verdad que yo solamente quería decirles que Eclesiastés habla de que todo es vanidad, ¿verdad? Y que cuando nosotros nos damos cuenta que no hay esposa, no hay esposo, no hay hijos, no hay dinero que nos pueda dar lo que el Espíritu Santo nos da, es ahí cuando aprendemos a despojarnos de la opinión ajena, de lo que pueden pensar los demás de nosotros. Los cercanos. Exactamente, aquellos que deberían amarnos, que muchas veces es al revés. Amén, quizás no nos acompañan, quizás, bueno, tantas cosas que suceden, amén, pero hemos aprendido a amarlos en el dolor, hemos aprendido a extrañarlos y ponerlos en las manos del Señor, porque no lo van a entender, no van a entender lo que es pagar el precio de una persona cuando ha decidido servir a Cristo. Por eso aquel que no deja padre, madre, hijo, no es digno, dice, de ser mi discípulo. Se redondea bastante fácil, pero no es fácil vivirlo. Así que ¿qué decirte? Yo lo único que sé es que el día que más necesité, no me vinieron a golpear la puerta para decirme qué necesitas. El día que más necesité, de aquellos que hablaron, de aquellos que murmuraron, que me criticaron, amén, lo que yo obtuve de dejar de prestar la atención a lo que hablaban o decían de mí, fue arrodillarme, bendecirlos. Amén, bendecirlo, orar por ellos, decirles que Dios los bendiga, que Dios los pueda ayudar y que a mí me diera lo que yo estaba necesitando y lo que yo necesitaba aprender para poder cargar con eso que vino. Por eso, no sé si llamarlo un consejo, una opinión, no critique lo que no sabe. Lo escuché de quien me está hablando acá. No critique lo que no sabe. Yo muchas veces lo hice, pero después de estar en el ruedo, de estar en el lugar de esa persona, me di cuenta por qué lo hizo, y ahí aprendí a cerrar mi boca, a cerrar el pico, siempre digo yo. Amén. Así que bueno, despedirme con eso, dándote gracias por esta oportunidad, que hayan muchos programas más que esto, que muchas personas más se sumen, que muchos pastores puedan sumarse a hablar de lo que es despojarse, porque en el Congreso... No del lado de la queja, ni del lado, porque a veces he visto posts en el Facebook, porque un pastor esto, y yo, no desde el lado de la lástima ni desde el lado de la queja. Nosotros hoy nos paramos a decir, tengo por basura todo lo que perdí. Exacto. Y el tiempo que pierdo no es perdido, porque si es para Cristo, y si tuve que dejar de lado a mi familia, Cristo será a cargo de mi familia. Si pagamos un precio tremendo a nivel familiar, el pastorado tiene un precio tremendo a nivel familiar. Sí. Y hay como Abraham, hay que ajustarse los pantalones, porque es tremendo el precio a nivel familiar, los cercanos, la opinión viene del cercano. Exacto. Y cuanto más cercano, más va a opinar, porque nos conoce y no puede entender que aquellos que conocieron de nosotros puedan entender que con nuestro pecado, con nuestras imperfecciones, con la vida que llevamos, hoy proclamamos a Cristo. Hay una frase tremenda que dijo el Señor: perdona a los padres. Sí, perdona. Porque no saben lo que hacen. Y eso a mí me encantó. Bueno, despedirme dándote gracias por la invitación nuevamente, por este programa precioso. Amén. Y que el Señor te siga usando para edificar. Yo, una de las cosas que hablaba la otra vez, el Señor me hablaba de tu vida, de que vas a edificar otros ministerios en el nombre de Jesús. Así que amén. Que el Señor te siga usando, te abra puertas, canales, puentes, lo que sea que te abra, para que puedas llegar a edificar a otras personas que verdaderamente lo necesitan. Porque una de las palabras dice: y hallarás opinión, buena opinión de Dios y de los hombres. Y en este tiempo he escuchado buena opinión tuya. Por lo tanto, amén. El precio que estás pagando es caro. Se paga acá, pero la opinión es importante. A veces necesitamos, otro día hablaba con alguien
me decía, a veces necesitamos voces de aliento, evidentemente, pero ojo con la palmadita y el aplauso, que no sea excesivo. Necesitamos una voz de aliento ahí, pero también tenemos que dejar lugar que Dios obre y que sea Dios que nos levante. Pasé, como muchos saben, por una circunstancia familiar con mi hijo tremendo, pero el otro día estuve en SEM y justo me crucé con el apóstol ahí, me dio un abrazo de reinicio, como dije yo, me reinició. Y a veces estar en el momento justo es importante. Con nosotros a veces no es una palabra, es un gesto, es un mensaje, es una palabra de aliento, que no tiene que ser excesiva el halago para que no nos confundamos, no nos mareemos, pero aprender a cerrar el oído a la crítica. Ese fue tu gran tendón de Aquiles. Despojarte de la opinión ajena. Exactamente. Eso fue lo que me llevó a hoy por hoy defender lo que Dios pone en mi corazón. Amén. Yo puedo escuchar, porque una de las cosas que más dudaba yo es decir que cuando venía una revelación sobre mi vida y yo escuchaba a otro, creía más en el otro que lo que Dios había puesto en mi corazón. Entonces yo no puedo guiar un pueblo. No puedo guiar un pueblo cuando aún no estoy yo seguro de lo que creo y lo que pienso. Entonces, cuando yo me apropié de que Dios habla a mi vida para que yo pueda guiar al pueblo, porque eso es lo que hace un pastor, guiar a su pueblo, al pueblo de Dios, entonces yo ahí recibí y me di cuenta y me empecé a apropiar de las verdades de Dios para mi vida. De lo que Dios nos dice, cómo nos cuesta madurar, despojarnos de la opinión ajena, que puede venir bien intencionada, pero como yo siempre digo, la bien intencionada te va a llamar y te va a decir, vení, tengo algo para decirte, tengo un consejo, tengo una opinión, de esta manera puede ir mal, te puede ir mejor así, va a venir en lo cercano, va a venir con autoridad, con propiedad, con ejemplo. Ahora, la opinión de afuera es, no la escuchemos. Cierre sus oídos. Aprenda a despojarse, como dijo el apóstol, él pagó un precio altísimo por despojarse de la opinión ajena. Majo, bienvenida. La pastora Majo ahí también, que están en sus planes en poco tiempo, pastora. Gloria a Dios. El pastor Fabián también, en procesos. Bueno, vayan poniendo las barbas en remojo a los que tienen llamado, que están conectados por ahí, como Hugo Berrueta, Ana Laura Ibáñez, Ana María Núñez, que tiene una obra acá preciosa. Los domingos que trabajan con personas en situación de calle, con Majo, cuántos han estado conectados ahí, escuchando. Otra para que valore el llamado de su pastor, valore el precio que su pastor está pagando para venir, mantener un ministerio y cubrirlo, para que también valore un poco más a su pastor y para que acá nadie nos regaló nada. Amén, nadie. A Jesús en su ministerio nadie le regaló nada, tuvo que venir a pagar como el mejor y cada uno de nosotros en su llamado lo va a tener que pagar como el mejor, cada uno con una moneda diferente. De repente Jesús usó mucho la humildad y creo que deberíamos usarla más nosotros. Amén. La humildad, esa humildad de decir, se llevaron mi ropa, que se la lleve. Dale la capa también. Que se la lleve. Quieren otro poco más, tomen un poco más. Agacharse a lavarle los pies a sus discípulos, tener ese don de servicio, poder alcanzar ese nivel que obviamente era Jesús. Tenemos que imitarlo, alcanzar el mejor nivel que podamos. Él se despojó voluntariamente de todo. Y cuanto más nos despojemos voluntariamente, diga, esto lo tengo por basura. Tengo que escribirle a este pastor y avisarle, mira que después de 10 años entendí eso. Pero como hemos dicho que acá no nombramos ministerios ni personas, a nada. Nosotros hablamos en título personal, lo que yo digo me hago cargo, nombré mi apóstol porque estoy autorizada a nombrarle y el abrazo que me dio me reinició, no me dijo nada. Dijo, Guerrera, vamos Guerrera, vamos. Y me dio un abrazo. No dijo más nada. Entonces eso son cosas que uno valora, pero dejemos la opinión de él. Sobre todo el que no paga el precio. Exacto. Porque de afuera es facilazo. De afuera, hasta de los que se congregan con uno mismo, de los que forman parte de nuestro ministerio, que entiendan que a veces es Dios
Es Dios, exactamente. Es Dios. Y no, y se van a enojar muchas veces de las decisiones que tomemos, Sí. Pero bueno, somos guiados. Puede ser que no entiendan, Claro. pero no están para entender, estamos para obedecer. Para obedecer, exacto. Estamos para obedecer y sujetarnos. Amén. Ese es el Claro. próximo ciclo, obediencia y sujeción. Amén. Hablaremos de ese revuelo que sucedió en el cielo, pero mientras estamos acá hablando de los desprendimientos, a nivel oveja, a nivel pueblo, a nivel, si usted no tiene un llamado, también se despoja de muchas cosas y deja muchas cosas que duelen y que hay que cambiar y que hay que dejar, pero de repente el proceso es más lento, no es tan exigente, no es al nivel de una autoridad, pero también todas las personas están llamadas a despojarse de una vida pasada, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pastor, Bendición. una bendición que hayas estado acá, compartir este tiempo de lo que nos debemos despojar en pos de nuestro llamado, que el Señor siga trabajando en nosotros, que no haya terminado, que podamos seguir despojándonos de más cosas, nos levantemos y digamos, esto lo tengo por basura, me lo despojo voluntariamente, porque sabemos que conocemos la palabra y hay cosas que al Señor Amén. no le agradan. Amén. Entonces dice que al que está limpio dice que lo va a seguir limpiando para que lleve más fruto. Por lo tanto, vamos a seguir dice pasando que él por la sacó escofina. las ascuas de vergüenza de sobre Wow. nuestras cabezas, y nos convirtió en como la nieve, blancos. Wow. Así que sigamos en ese proceso. Herminda Silveira, bienvenida. Nos estamos despidiendo. El programa queda en Facebook y después lo subo a mi canal. El pastor también después lo subirá a su canal. Lo puede ver hoy, lo puede volver a ver. Dios le va a seguir hablando. El canal de Ana Carril lo puede ver de nuevo. Queda en el Facebook, lo vamos a estar compartiendo en varios lugares. No se apropie de las cosas, no se apropie de nada, porque hasta nuestro ministerio es de Jesucristo. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos el próximo martes. No deje de congregarse. Exacto. Como algunos tienen Por costumbre. Acá tenemos cultos. Ahora él va a reiterar sus días de reunión. Acá tenemos cultos los martes 14:30, los jueves, ahora a las 18 horas por horario de invierno, los domingos a las 11 de la mañana. Montevideo está lleno de iglesias, Uruguay está lleno de iglesias, así que no es excusa. Si usted camina, no quiere pagar boleto, no quiere trasladarse, mira, a menos de 4 cuadras yo le garanto que tiene una iglesia. Amén. Amén. Así Amén. que reitera tus lugares de reuniones. Nosotros pastor. estamos allí trabajando los sábados, tenemos reuniones generales los sábados a las 17 horas en la calle Manuel Rosé 1132 bis, La Pilarica, Las Piedras. Por ahora es la reunión general que estamos teniendo, y después en Cuba hay reuniones los jueves y los domingos a las 3 de la tarde en aquel lugar, la ciudad de Bayamo, donde está creciendo la iglesia, viene precioso, y donde creemos, Dios mediante, vamos a estar allí en agosto, allá por el 16 de agosto, vamos a estar llegando, se está preparando un momento muy lindo, muy especial, así que les pido sus oraciones para que estén orando, Amén. me estén cubriendo, para que pueda llegar a aquel lugar. ¿Sí? Que Dios me los bendiga y gracias. Amén. Oramos unos por los otros, nos cubrimos los pastores orando, nos cubrimos todas las personas del reino orando unos por los otros, que es lo que debemos de hacer para que cada uno alcance el propósito de Dios ha puesto en nuestra vida. Amén. Bendiciones, nos estamos viendo. Próximo martes tenemos otra invitada y no va a ser la última vez, porque lo vamos a traer para hablar después de sujeción y obediencia. Amén. Bendiciones. Bendiciones.